Buenas tardes, bienvenidos a otro vídeo de trasfondo de Web Vampiro. En este voy a presentaros el primer capítulo de un nocturno de la tercera edición, uno de los pocos que hubo, realmente de Vampiro, junto a México, del que ya hemos hablado, y del Cairo, y es New York by Night, Nueva York nocturno. Este nocturno ahora ha cobrado más importancia que nunca debido a que es el escenario del videojuego Coteries of New York y próximamente de la expansión Shadows of New York. Un videojuego que os recomiendo muchísimo si no lo habéis jugado y sois fans del mundo de Vampiro la Mascarada. El videojuego es muy bueno, por lo menos en mi opinión. Es muy narrativo, con poco espacio para la acción, pero que sí que consigue muy bien meterte en lo que es el trasfondo, la atmósfera de Vampiro la Mascarada. Entonces, si habéis jugado este juego, ya conoceréis algunos de los personajes de este libro. Un libro que fue publicado en 2001 por Justin Aquili, que es, realmente fue la gran mente detrás de todos los lanzamientos de la tercera edición de Vampiro. En mi opinión, mejorándolo en muchos sentidos el juego, y que recientemente, hace pocos días, hemos sabido que Onyx Path volvía a ficharlo para encargarse de próximos lanzamientos de Vampiro quinta edición. Entonces, así como en segunda edición de Vampiro tuvimos 9 nocturnos, en tercera edición solo hubieron 3, un tercio. ¿Por qué entonces sacaron Nueva York? Siendo que los otros dos nocturnos eran muy distintos e intentaban sacar ambientaciones realmente diferentes, que no estuvieran centradas en Estados Unidos, como por ejemplo México o el Cairo. ¿Qué les hizo llevar a la mesa de juego a un libro de 130 páginas, que por cierto es uno de los nocturnos más largos, esta ciudad? Pues para empezar, Nueva York está en el centro de los acontecimientos de las novelas de Clan, del cambio de una edición a otra. Nueva York es una ciudad que históricamente habría pertenecido al Sabbat, enraizado en la ciudad desde sus orígenes, como el punto de entrada de América, ¿no? De toda la inmigración europea, irlandeses, italianos, casi todos los despojados y descastados que se morían de hambre en Europa, acababan emigrando a Estados Unidos para morirse de hambre allí. Y también tendríamos a las clases altas holandesas y británicas, ingleses, que vivirían en lo alto de la cadena alimenticia, ¿no? de Nueva York. Pero una ciudad definida y en gran medida conocida por sus guerras de bandas, como por ejemplo Gangs of New York nos llevó al cine. Y por tanto, en la ambientación, al formar parte del Sabbat, reflejaría pues toda esa criminalidad, ese lado oscuro de la ciudad, que hace que sean muy conocidos barrios como el Bronx o Queens o incluso Staten Island en todo el mundo, ¿no? Nueva York es una de las ciudades más grabadas y más filmadas de todo el mundo. Manhattan, Queens, Brooklyn, pues estos 5 distritos junto al Bronx y Staten Island son prácticamente cada uno una ciudad entera. Por población y por tamaño, Manhattan no tiene nada que envidiar a muchas ciudades europeas. Entonces, en tercera edición, con la ofensiva del Sabbat de la costa este de los Estados Unidos, supuestamente barrieron toda la costa este. Pero hubo una sola ciudad en la que el Sabbat cayó. Cayó derrotado por los esfuerzos conjuntos de la Camarilla y los independientes, principalmente Jovan y Setitas, que vendieron sus servicios a los clanes de la Camarilla. Entonces esta ofensiva, liderada por Teobel, por el arconte Teobel y por un grupo de fieles, de seguidores, los que creo recordar que también estaba Christoph Romuald, el protagonista de Vampire Redemption, el primer videojuego de Vampiro la Mascarada, pues todos estos
asaltaron las madrigueras del Sabbat de la ciudad, lió una gran batalla que acabó con las calles regadas de sangre, un enorme número de bajas por parte de los dos bandos. Eh, el Sabbat consiguió decapitar al más alto cargo de la camarilla al mando de la operación. La Ventru, si no me equivoco, se llama Micaela. Y por tanto, eh, la camarilla consiguió una victoria pírrica. Consiguió la ciudad, pero el Sabbat todavía era muy fuerte en ella. Y además tenía pues un evidente vacío de poder porque Teobel y los arcontes que habían conquistado la ciudad no se iban a quedar para defenderla. Entonces, en lo que te plantean este nocturno, escrito en 2001, salió en septiembre, prácticamente semanas después del atentado de las Torres Gemelas, y al que evidentemente no hacen mención, te planteaban un nocturno muy chulo porque, a diferencia de Chicago, de Milwaukee o de Nueva Orleans, en los que hay un príncipe bastante trincherado en el poder, o a diferencia de ciudades como Montreal, que es férreamente Sabbat, o de Los Ángeles, que es una ciudad prácticamente ingobernable, tal y como te la plantean en el nocturno, simplemente pues, tienes la oportunidad de hacerte algún territorio para tu banda o tu coterie, pues Nueva York la dibujaron como una ciudad de la camarilla en la que cualquiera podía llegar a un cargo importante. Por tanto, hay un príncipe, que es un personaje bastante conocido, el Nosferatu Calebros, y este príncipe está pro tempore. Digamos que ocupa el cargo a regañadientes, porque es un candidato que nadie tiene particular manía y está deseando quitárselo encima, porque además tiene sus propios motivos para quitarse en medio. Entonces, en esta carrera abierta por el poder, te plantean como 4 o 5 candidatos importantes con varios apoyos que podrían gobernar la ciudad, pero también evidentemente los personajes podrían hacerlo o incluso convertirse en primogénitos o en sheriff sin mucha dificultad, y siempre y cuando pues quisieran jugar a la política, ¿no? Y en cierto modo Nueva York es el salvaje oeste, pero llevado a la costa este, lo cual no deja de ser irónico. Es una tierra recién conquistada por la camarilla y en la que verdaderamente en este escenario, en esta ambientación, los personajes pueden ser importantes, no simplemente ser peones. No hay antiguos poderosos, porque los más antiguos eran miembros del Sabbat y han sido pues casi barridos o han sido reducidos al mínimo. Se esconden todavía en la ciudad, operan entre bambalinas, pero lo que es la estructura política de la camarilla es muy muy joven. Por lo tanto, lo cual es bastante excepcional para un nocturno. Los personajes no son necesariamente marionetas. Y esto digamos que es el principal punto fuerte del nocturno. Un nocturno muy atractivo en ese sentido, porque es un cambio bastante grande respecto a los nocturnos de segunda edición. El ofrecerle a los personajes la oportunidad de llegar a ser algo, de jugar un papel importante, y además en una ciudad con mucho nombre, ¿no? Como Nueva York. No estamos hablando de una ciudad pequeña, no es precisamente una ciudad olvidadiza como Milwaukee o quizás, no sé, San Diego, que son mucho menos conocidas, no son ni segundas ni terceras capitales. Nueva York es en muchos sentidos conocida por ser la capital de América, ¿no? E incluso del mundo occidental. Pues un príncipe, incluso un neonato, en ese puesto ocuparía o tendría un poder importantísimo. ¿Qué más? Voy a hacer algunos spoilers, así que si no habéis jugado al videojuego, o si queréis mantenerlos en secreto vuestro conocimiento de la ambientación, os aconsejo dejar aquí el vídeo. Bueno, en el videojuego, que está situado evidentemente 20 años después del nocturno, la hija, ¿no? El vástago de que la príncipe Panjar ocupa entre los 4 o 5 candidatos que te planteaban en el libro, ocupa
el puesto de honor de Susire, ¿no? Asesinada, Micaela. Pero muchos otros personajes que salen en el nocturno siguen cobrando siguen teniendo una gran importancia. Hay algunos muy chulos e incluso algunos que sorprenden verlos. Cabe destacar, por ejemplo, Boss Callihan, o el jefe Callihan, un anarquista anticuado de época victoriana, ¿no? De esos primeros socialistas y sindicalistas que apenas es capaz de entender los nuevos estilos de izquierda, ¿no? Y que es bastante conservador realmente, un verdadero mafioso, por eso lo llaman el boss. También hay personajes muy chulos, como por ejemplo, diría Arturo, el arpía, o, bueno, uno de los más conocidos, aunque no sale prácticamente en el videojuego, es Aisling Sturbridge, que es la regente de la Capilla de los Cinco Distritos, la protagonista de las novelas Tremere, tiene una trilogía y es uno de los personajes más conocidos en la ambientación por ser una Marisol, que lo llaman a los personajes que siempre tienen éxito en todo lo que hagan, por absurdo que sea. Otros personajes interesantes, uno de mis favoritos es Kadir Al-Asmai, el sheriff, un toreador muy badass, muy elegante, un poco atormentado. Y otros de los que aparecen, por ejemplo, Calebros, que en el videojuego no sale, pero que también tiene bastante importancia. O iba a mencionar a esta, Catherine Weiss, que realmente es Caterina la Sabia. Si alguno conoce el juego Vampire Redemption, esta es la que lleva un velo y la cara cubierta. Es un personaje muy conocido y una antigua. De hecho, antiguamente, bueno, una de las primeras o más poderosas brujas anti-tribu del Sabbat. Por tanto, este personaje aquí oculto en la ciudad, moviendo los hilos entre la camarilla, pues enlaza con aquellos videojuegos y también con la metatrama anterior, pero tiene su atractivo. Yo creo que saldrá tarde o temprano en Shadows of New York y es uno de esos ases en la manga, ¿no? Uno de esos secretos oscuros que tiene la ciudad. Otro personaje que a mí particularmente me encanta es Francisco Domingo de Polonia, el cardenal de la costa este, una sombra de origen español que es el típico caballero, ¿no? Elegante y en cierto modo medieval, que es un idealista y un verdadero creyente de la ideología del Sabbat. Después de conseguir conquistar prácticamente toda la costa este, con su plan maestro ejecutado perfectamente, primero cae Atlanta, luego caen pues, otras ciudades en efecto dominó, como por ejemplo Boston, o no me acuerdo de otra, Buffalo creo que también caía. Pero el caso es que conquistan Washington, conquistan toda la costa este, pero pierden Nueva York. Así que, aunque es nombrado cardenal, el arzobispo Polonia tiene todavía esa mácula, ese peso sobre él y necesita desesperadamente quitárselo de encima, y necesita esa espina arrebatársela. Por tanto, a ver qué ocurre con este personaje en quinta edición, ahora que el Sabbat está casi extinto, ¿no? Y que muchos la sombra han desertado y se han unido a la camarilla. Que era un idealista, un ferviente defensor de la espada de Caín, ¿qué habrá pasado con él? Yo no lo sé. De hecho, me gusta este personaje hasta el punto de que creo que el tatuaje que utilicé para el profeta es de un dibujo de Christopher Seidel. Otra cosa, y este es el gran misterio, la otra gran trama que esconde la ciudad tiene relación con los Simitse. Y este es el spoiler más grande que tiene el libro. El antediluviano Simitse está oculto bajo los túneles de metro de Nueva York. Esto es lo que hace que el príncipe Nosferatu, Calebros, crea que la ciudad está siendo atacada por los Neitugu, que realmente no son Neitugu, sino abominaciones engendradas por el cuerpo letárgico de Simitse. En algún momento del siglo XIX, Lambak, uno de los vástagos más cercanos al antediluviano, se trajo su cuerpo del Nuevo Mundo
O sea, al nuevo mundo. Lo trajo a través de las aguas. Y desde entonces, dormita. Incluso recuerdo que uno de los finales de Gehenna, del último suplemento que sacaron en tercera edición, era que la mascarada saltaba por los aires porque Simit se despertaba. Con lo cual es un elemento narrativo muy importante que digamos, enlaza con todas las crónicas de Transilvania, con los 4 libros y suplementos de aventura que sacaron durante la segunda y la tercera edición de Vampiro. El que esta poderosísima criatura, ¿no?, semejante a un antidiluviano como Cthulhu o Astur, esté oculta en la ciudad, hace que todos sus habitantes lo sientan de algún modo. El Sabbat ya vivía atormentado por la presencia de esta bestia, de esta criatura antidiluviana, bíblica, esta criatura inmortal. Realmente pudo haber sido hilarizada durante la revuelta anarquista, pero sobrevivió, incluso a la diablería. Y está custodiada por los Bogatiri, una especie de criaturas que no son vampíricas ni demoníacas, pero que se encargan de proteger su cuerpo. El que los Nosferatu oculten esto realmente responde a que creen que va por ellos. Pero eso tarde o temprano despertará. Y durante muchos años, durante siglos, se ha alimentado de los vampiros Sabbat de Nueva York debido al exceso de población de la ciudad. En este sentido, pues enlaza con Mezaciax en Montreal. Pero ahora se va a alimentar de los vampiros de la Camarilla. Y tarde o temprano tendrán que iniciar una investigación para descubrir qué está acabando con ellos. Entonces, pues bueno, esto es todo. Este es el vídeo de introducción. En el próximo vídeo os enseñaré el libro y espero que os haya interesado y os haya gustado. Y si no habéis jugado todavía Coteries of New York, que os animéis a hacerlo. Aunque eso sí, os digo que está en inglés. En fin, más trasfondo y más información en el foro de Web Vampiro, por el que os invito a pasaros. Un saludo y buenas tardes.